licencia de conducir. Vaya. Sí, la licencia de conducir. Tenemos esta nueva normativa, nueva, aunque ya tiene 7 años, que es la ley 63-17, que tiene un apellido de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, muy amplia, 360 artículos, un mandato de 30 y tantos reglamentos, 4 pilares fundamentales, que efectivamente no es lo mismo el transporte terrestre que el tránsito, que la movilidad o la seguridad vial, aunque todos están relacionados. Muy buena la ley, muy buen inicio, pero dije hace un momentito que muchas veces pienso que fue hecha para Suiza. Pero entiendo que en cuanto a lo que es la licencia de conducir, ahí hay un pequeño fallo. ¿Por qué? Porque aquí debió de haberse establecido, porque yo siempre he apostado a la educación. Yo entiendo que mediante la educación se puede concientizar a las personas y sensibilizarlo también. Hubo un fallo. Es demasiado fácil tener una licencia de conducir. Debió de haberse establecido un procedimiento un poquito más profundo, como por ejemplo, estableciendo la obligación de que cuando una persona vaya a gestionar una licencia de conducir, que ya haya cumplido con los requisitos establecidos, dentro de esos requisitos esté que tuviera la obligación de recibir mínimo 20 horas de educación vial, que conlleve lo que es el conocimiento de esta ley de tránsito por obligación, lo que es el manejo defensivo, lo que es las relaciones humanas aplicado al tránsito, porque no hemos hablado de eso, pero lamentablemente hay mucha violencia en el tránsito. Que conlleve también lo que es el conocimiento de las señales de tránsito, para cuando esa persona esté conduciendo ese vehículo por toda la vía pública, no alegue ignorancia. Aunque hay un principio que dice que el desconocimiento de la regla no exime de su cumplimiento. Voy a lo otro que también ha puesto, a lo que dice la misma ley 63-17. En el artículo 171 establece que la educación vial hay que implementarla en las escuelas desde el nivel inicial, básico, medio, en carreras de formación docente, y le da la responsabilidad tanto al Ministerio de Educación como al Intran y a la Procuraduría General de la República. Yo entiendo que si se comienza a fomentar una actitud de respeto y de uso correcto de la vía pública en un niño de pequeñito, estamos hablando a nivel inicial, y se sigue fomentando a través de los años, esa persona cuando sea usuario de la vía pública va a subir un comportamiento diferente al que tenemos actualmente. Con una simple charla que yo he ido a dar a una escuela, ese niño llega a su hogar corrigiendo a mamá y corrigiendo a papá sobre las actuaciones en la vía pública. Entonces, tendríamos otro tipo de usuario, ni siquiera como conductor, a nivel hasta de peatón. El peatón va a tener claro cuál es su espacio por el cual debe de transitar en la vía pública, y el conductor respetará ese espacio de igual manera. Porque no podemos olvidar que lo más vulnerable que tenemos en la vía pública es el peatón, y siempre tenemos que cuidarlo. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, otra manera de resolver el caos que tenemos, porque hizo crisis el viernes, pero horario efectivamente uno se estresa mucho conduciendo. En muchos casos yo quisiera encontrar quien maneje mi vehículo y yo digo, es más cómodo descargar ese tren al lado del pasajero. Sí, es más cómodo. Sí, descargar ese tren otro. El viernes de Caucedo, que estuve allí en la graduación, y muy buena medida de los choferes de la escuela de choferes de Caucedo, del sindicato de Caucedo, para llegar a mi casa yo me tomé 2 horas y media. Y poco lo hallo. Pero usted vive en Santiago, ¿no? Para saber. En la zona industrial de Herrera. En la zona industrial de Herrera, allí mismo. Entonces lo que pasa es que se convirtió en lo allí mismo del campo. Exactamente. Allí, cerca. Como había dicho el general Cordero, parte de lo que era ese tropiezo que tú tienes en la vida y que te tocó. Sí, entonces,
Otra manera de resolver esta situación es si definitivamente se puede establecer un sistema de transporte seguro, eficiente, asequible, accesible, cómodo y económico para todos los ciudadanos. Sistema de transporte masivo como lo tienen los países desarrollados. Allí usted no habla de carrito público ni de voladora. No. Un sistema de transporte integrado. Metro, teleférico, autobuses, y veo que se están haciendo los esfuerzos. Mi esperanza es que se pueda, que se logre. María, una pregunta. ¿Quién tiene el caos a nivel de lo que es el tránsito terrestre? El transporte, los carritos públicos, las guaguas de concho, o son los mismos ciudadanos que tienen su carro privado? ¿Quién tú entiendes que tiene el caos? Todo mayormente. En la vía pública estamos faltando todos. Claro. Desde el más humilde hasta el más encumbrado. Uno no sabe qué fenómeno que hay en las calles. La gente se transforma. Yo tengo un video muy emblemático, comandante, que se lo voy a enviar. Envíame. De cómo se va transformando todo el mundo en la vía. Y entonces, como le decía, hay mucha violencia en el tránsito. Lamentablemente uno no sabe qué fenómeno que hay en la vía. No lo sabe qué es lo que está pasando. Pero es tan difícil nuestra vía, es tan difícil nuestras calles. Entonces una manera de resolver el problema del congestionamiento vehicular sería mejorando el sistema de transporte, porque muchos dejaríamos nuestro vehículo en la casa y utilizaríamos el sistema de transporte público. Y ya yo hice un esfuerzo, probé que sí se puede. Del año 18 al 2000 yo estuve laborando en el Intrans y me correspondía trabajar en Villamella, en la última estación del metro, la Mamatingó. Yo no había utilizado metro en mi vida, porque no tenía necesidad de ir por esa zona. Yo dejaba mi vehículo en la UAS, luego lo dejaba en la feria y tomaba el metro. Pero ese es muy buen punto, porque en las grandes ciudades, cuando un individuo quiere ir a cualquier otro lugar, tiene una estación de un algo aproximadamente a 5 minutos, a menos de 10 minutos, ya sea un tren, ya sea un autobús o ya sea un tranvía. Y luego por un sistema integrado de metro, tranvía y demás, porque incluso hay estos boletos que tú lo puedes utilizar indiferentemente. Tú luego por un sistema de transbordo, yo se lo cedo a ella el tiempo que le estoy quitando. Por un sistema de transbordo, tú llegas a una estación que está a 5 minutos de donde tú vas, de tal manera de que tú 5 minutos entras al sistema integrado de transporte y 5 minutos para llegar. La experiencia de nosotros es que uno va a algo que queda a 2 kilómetros, pero no hay manera de llegar si no es con un vehículo. Claro, tú te puedes ir caminando en un sol abrasador, porque acuérdense, yo no sé si ustedes se acuerdan que estamos en el Caribe. Entonces tú dices, bueno, yo a las 2 de la tarde quiero cubrir esos 2 kilómetros, pero no es viable, o sea, no es algo posible. ¿Qué tal, María? No, yo lo entiendo perfectamente, lo que usted me está diciendo, y estoy de acuerdo, pero veo que se están haciendo los esfuerzos, y ya eso por lo menos, ¿verdad? Es una pequeña esperanza. Se comenzó el proceso. Otra manera de resolver lo que es el caos y lo que son los accidentes de tránsito o siniestros viales, porque esa es la parte más preocupante. La parte más preocupante de lo que está pasando, ni siquiera, o sea, para María, ni siquiera es el caos de los congestionamientos, son los accidentes de tránsito o siniestros viales que se están llevando demasiado vidas a destiempo. De acuerdo a las estadísticas, ustedes saben quiénes son las principales víctimas. Son jóvenes de 15 a 39 años. Se nos está yendo la juventud, ente productivo de nuestra sociedad. De acuerdo a las estadísticas, cada año aquí en este país hay alrededor de 3,000 personas fallecidas, 100,000 lesionados. Se está gastando 2.21 del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Y cuáles son las principales víctimas? Para eso no hay que tener mucha estadística. Son los motociclistas. Pero ya se ha hablado acá de lo que es el parque vehicular. Son demasiados. Y a veces el ciudadano ve que es el motociclista el problema. Cuando me preguntan,
Digo, es el motociclista porque el que usted ve en la vía porque son demasiados. Pero realmente, efectivamente, nadie quiere respetar las normas. El exceso de velocidad aquí es un deporte. Aquí la velocidad es máxima, el ciudadano le entiende mínima. Y vamos a la ley, porque es que tenemos la normativa. ¿Qué me dice la ley, por ejemplo, en cuanto a límites de velocidad en una zona urbana residencial? Máxima, 30 kilómetros por hora. En cuanto a una zona escolar, 20, máxima. Vamos a esa velocidad. ¿Qué usted puede encontrar? ¿Dónde usted puede encontrar un niño de una forma imprevista? Y ahí me viene a la mente la emblemática foto de la pelota a la vía y el niño detrás de ella. En una zona residencial o en una zona escolar, si usted va violando límites de velocidad, usted puede atropellar a ese niño. Pero no nos podemos ir más lejos. Vamos ante una estación de peaje que da pena y vergüenza que en la presentación que yo hago de manejo defensivo, ahí está esa foto, 2 vehículos que entran al mismo tiempo a la estación de peaje. Nuestra ley dice que ante una estación de peaje, en sentido de no pago, la velocidad máxima permitida es 40 kilómetros por hora y en sentido de pago 10, cójalo a 10. Pero si nos vamos a nuestras carreteras, la velocidad máxima permitida es 120, pero donde está señalizado 80, usted no puede ir a más de 80. Donde está señalizado a 100, usted no puede ir a más de 100. Y el exceso de velocidad es un factor de riesgo. Y el celular. Y las distracciones. Cuando hablamos de distracción, el rey es el celular. Se ha demostrado que el celular es una herramienta que hoy en día nos sirve para trabajar inclusive, pero no hemos hecho esclavos. No tenemos uno, tenemos 2, porque hay que tener la flota y el personal. Y no hemos hecho esclavos del celular. Otro factor de riesgo. El irrespeto a esa luz roja de ese aparatito tan hermoso que se llama semáforo. Nadie le admite a un agente de tránsito que se fue en rojo, en amarillo. Y en amarillo, usted puede contar, si usted está al inicio de la intersección, que se van hasta 10 personas. Y es en amarillo. Entonces, ¿cuántas colisiones no tenemos en las intersecciones? O sea, el asunto es más complejo de lo que podemos pensar y podemos analizar. Hay gente que debería retirársele la licencia permanentemente. Claro que y lo otro es, si una persona es sorprendida manejando la conducción en estado de embriaguez, ¿cuál debe ser la consecuencia? Si una persona es sorprendida. Las licencias son por puntos. sin licencia, bueno, la consecuencia es, de acuerdo a lo establecido en la ley, una multa y retener el vehículo. Y según lo establecido en la realidad. Sí, le retienen el vehículo y lo multan. Sí. Señores, hay que darle su voto de confianza a los policías de tránsito. María formó parte de ese cuerpo de manera administrativa por 18 años. María, muchas veces yo le hago un llamado al ciudadano de que en un momento determinado se ponga en la ropa de un policía de tránsito. No, claro. Póngase un momento determinado en esa vía pública, bajo agua, sol, sereno. Y que antes de ser policía de tránsito, es policía de seguridad ciudadana, inclusive. O sea, es policía de orden público. Tiene que hacerlo todo en la vía en un momento determinado. Está en una intersección y tiene que velar porque todo funcione de una manera correcta. Y necesita de la colaboración de nosotros, los ciudadanos, porque ese es otro punto que hay que tocar. Hay un respeto total a la autoridad. Y la autoridad es la autoridad. ¿Sabes que son seres humanos, igual que usted, igual que yo. Hay una, que sienten y padecen. Hay una pregunta, María, que yo la quería dejar al aire antes de que el general Cordero pase a la pausa. Mira, yo he notado, y eso lo pude ver recientemente, de que la mayoría de los jóvenes que hoy en día están aplicando para una licencia de conducir son personas que realmente no cuentan con las destrezas para conducir un vehículo. Sin embargo, son jóvenes que tú lo ves que son aplicados en videojuegos y cosas. Sí. Y hoy en día usted va a obras públicas y va a las oficinas del Intran para usted sacar su licencia y usted lo montan en un simulador. Sí.
Yo recuerdo que yo fui a renovar la licencia el año pasado y mi hijo de 10 años me dijo a mi papi, tú te vas a quemar en el examen. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo que tú no juegas videojuegos. Sin embargo, a mí me dijo la persona, el instructor, me dijo, el que realmente maneja se quema en estos exámenes. Y yo le pregunté, si tenemos vehículos para examinar a los conductores, para que demuestren qué destreza tienen, ¿por qué no se utilizan? ¿Será eso real o parte de las causas que hoy tenemos? El modernismo va a acabar con nosotros. Para esa cantidad de accidentes porque que tenemos. Real y efectivamente el examen práctico debe ser dado en un vehículo de manera física y presencial. María, en virtud de que tanto el agente provocador Osvaldo como Héctor te tomaron, vamos a darte 2 minutos más. 2 minutos más. Ay, sí. Son inquietudes que realmente tengo que terminar el concepto, sí. Y otra manera de resolver el problema que tenemos es apretando un poco más el régimen de consecuencia. Por lo menos en cuanto a sanciones pecuniarias. Y si esta ley establece que lo mínimo que debe costar una multa es 10,000 pesos, porque están en función del salario mínimo del imperante en el sector público, y actualmente 10,000 pesos. Cuando surgió la ley eran 5,117 pesos con 50 centavos. Y aquí hay sanciones de 1 a 3 salarios, de 2 a 5 manejo temerario. Y no se está cumpliendo. Se quitó porque era muy caro. Si 1,000 pesos es mucho, si 10,000 pesos es mucho, si es mucho, lo que se está cobrando es muy poco. No, que se quitó porque que son no sé, 1,000 pesos y 1,667 pesos, lo que establecía la ley 12-07 en el 2007. Eso es lo que se está cobrando. Y no sienten, el ciudadano no siente el peso de bolsillo. Entonces el legislador, que le hago el llamado en este momento, debe de revisar esa ley y poner acorde con lo que corresponde. Y en cuanto a lo que es, cuando el policía de tránsito emite una acta de infracción, él emite una acta de infracción. En ese momento no es que está multando todavía, que es otra cosa que el ciudadano a veces desconoce. Él denuncia que cometió una falta y la misma acta dice que tiene 30 días para impugnar o pagar voluntariamente. Que un colega hizo un llamado de que no paguen la multa, al año prescriben, déjela ahí. Digo que una nota muy discordante de ese colega y debió de haber dado la información completa.